Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Queremos agradecerles y darles la bienvenida porque nos acompañen a esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos en un plan de estudio de mostrar a través de las profecías mesiánicas lo que el Señor, nuestro Dios, pues legó allí a los profetas del Antiguo Testamento y finalmente ver en el cumplimiento de Jesús el Nazareno todas aquellas preciosas obras que Dios había ya profetizado que el Nazareno llevaría a cabo cuando Él viniera a la tierra. Acordémonos que este es el método correcto de estudiar la palabra de Dios. Jesús mismo lo demostró. Podemos abrir un texto para probarlo, allí en Lucas capítulo 24, en dos ocasiones, tanto con sus amigos que iban camino de Emaús y luego posteriormente cuando se reúne con todos los discípulos. Hizo lo propio, es tomar la profecía del Antiguo Testamento y probar después en los cumplimientos, en las obras de Jesús, todo lo que la profecía pues decía. Vamos a probarlo en Lucas capítulo 24, en las dos ocasiones, ahí miramos este hecho. También en Lucas capítulo 7, cuando vinieron los emisarios, los mensajeros de Juan el Bautista, que estaba detenido, estaba preso. Y Juan, que llevaba un mensaje, que les dio un mensaje, díganle si este era el Cristo que teníamos que esperar. Y Jesús les mostró con las obras profetizadas de Isaías capítulo 61, las profecías mesiánicas. Pero vamos a ver estos textos, decimos es el método correcto porque así deberíamos estudiar la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante, como también el 44, en las dos ocasiones. Entonces Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ahí notamos, ese es el método de Jesús, es usar la Biblia, las profecías de la Biblia, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían, y entonces allí, mostrando la profecía, luego el cumplimiento, Él mismo mostraba cómo se había cumplido. O versículo 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y así fue citando sucesivamente profecías del Antiguo Testamento. O miremos también la forma en cómo el apóstol Pablo, usando sabiamente el sábado para llegar a la sinagoga, recordamos que este es el método que Jesús había utilizado en sus días también. Él apareció en la sinagoga allí de Nazaret y le dieron el libro de Isaías 61, donde estaba la profecía mesiánica. Leyó la profecía y entonces dirigió la mente de los oyentes al cumplimiento de la profecía. Aquí el que les habla es el cumplimiento, fue lo que dijo ahí tenemos la profecía de Isaías 61. En Lucas 4 fue donde él lo cumplió. Miremos acá: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, y estas son las cosas, las buenas nuevas, la alegría que todo ser humano debiera recibir, de dejarse impresionar por la belleza del carácter de Cristo, por el bello regalo de Dios, el don de Dios, como dijo Jesús a la mujer samaritana. De modo que le tengamos confianza a Dios. Dios es bueno, Él quiere el bien de toda la gente,
especialmente a aquellos que sufren, como leemos acá. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quién no está abatido, desconsolado también? A vendar a los quebrantados de corazón. No hay casos donde padecemos sufrimiento, roturas de noviazgo, roturas de familia, quebrantos económicos, quebrantos de salud, quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Libertad tanto para aquellos que físicamente están detenidos, como aquellos que emocionalmente, mentalmente también tienen su atadura. Y el Señor les quiere ayudar a liberarlos y Él sabe cómo hacerlo. A los presos, apertura de la cárcel. O miremos también Lucas capítulo 7. Allí cuando los discípulos de Juan el Bautista se dirigen a Jesús de parte de su maestro Juan, para averiguar si este era el Cristo que tenía que venir. Y Jesús recurre también al mismo fenómeno. Es mostrarle los cumplimientos de la profecía mesiánica. Allí en el capítulo 7, versículo 18 en adelante. Miramos este hecho. Así que este es el método correcto de estudiar la palabra de Dios y probar la historia del Cristo en base a las profecías que lo señalaban. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Notemos el momento de desánimo que Juan el Bautista pudiera estar sufriendo. Y es que él lo había anunciado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E incluso Juan mismo luego va a dar testimonio. El que me envió a bautizar, él mismo me dijo, aquel sobre el cual vieres el Espíritu Santo que desciende como paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo di testimonio. Y sin embargo Juan, ahora que está en una situación adversa, detenido en la cárcel, por predicar la palabra de Dios, él soñaba con que el Cristo viniera a libertarlo. Y no ocurría tal cosa, y nunca ocurrió. Y Juan entonces se desanima y envía a sus compañeros, a sus discípulos, y les dice, háblenle, díganle así francamente, una pregunta cándida podemos decir. ¿Eres tú el que debe venir o esperamos a otro? Lógicamente, si hubiera sido un falso profeta, Jesús hubiera dicho, claro que soy yo. No, es tan cándida la pregunta, pero tan contundente la respuesta que a Juan le satisfizo. Miramos lo que va a decir el versículo 20, Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista, el maestro de estos amigos que venían a Jesús, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir según la profecía mesiánica o esperamos a otro? En esa misma hora, notemos a lo que recurre Jesús. Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Seguramente en esa hora Jesús los llevó aquí, los llevó allá, para hacer curaciones, a fin de que estos fueran testigos oculares, y así contaran a su maestro, a Juan, que estaba detenido en la cárcel, quién era Jesús. Decidle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo os pregunto, amigos, al leer estos textos, ¿no nos emocionamos? Ponemos en la pantalla otra vez, para ver la bondad de Dios. Notemos, los ciegos ven. ¿No querríamos que esto ocurriera hoy en nuestros días con predicadores llenos de fe, que hagan creer en la persona de Jesús para que los ciegos lleguen a ver? O los cojos andan, se han curado, o los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero miremos ahora una suave amonestación que Jesús lanza a Juan el Bautista. Y feliz aquel, bienaventurado, aquel que no halle tropiezo en mí, que no se escandalice conmigo, que me crea, que me acepte, que yo sé lo que hago. Notamos, es lo que Jesús está intentando decirle a Juan. Bien, los amigos llevaron a Juan, a su maestro, el mensaje, y Juan lo creyó y lo aceptó. Especialmente la última amonestación. Feliz el que no se escandaliza conmigo. Esta porción. El que no halle tropiezo. El que camina seguro y no que anda dudando, sino feliz esa persona. En otras palabras, Juan sigue confiando. Y notemos, amigos, confió tanto que le pasó la guillotina, decimos, ¿no? Cuando murió decapitado por orden de aquella gente perversa, Herodías, su hija, Herodes, muy triste. Y entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con el Cristo? No intervino, no lo impidió.
¿Saben qué bueno es poder leer la palabra de Dios y ver en los hechos del Cristo la sabiduría? El hombre sabe lo que hace y lo permitió para legar a futuras generaciones lo que pasaría con los santos, que serían perseguidos, martirizados, muertos injustamente, por el solo delito de decir la voluntad de Dios, que no nos gusta escuchar, pero decirlo claramente a la gente, mostrarle que Dios ordena en el Decálogo, en los 10 mandamientos, tal conducta, pero nuestra naturaleza carnal, inclinada al mal, a las pasiones, pues nos desviamos, no hacemos la voluntad de Dios, y Dios como dueño, nosotros somos apenas administradores, como dueños Él va a tener que imponer su voluntad con castigos. ¿Por qué a las malas? ¿Por qué no a las buenas? Si con tanto amor Dios está dando un mensaje mesiánico y Cristo que lo vino a llevar a cumplimiento. Bien, en esta porción en que estamos estudiando de Jesús y el sábado, recordemos, esta es la serie que titulamos el segundo Sinaí, dentro de la serie mayor, descubriendo al Mesías de las profecías. Jesús, pues, en Mateo 5, demuestra en aquel sermón que Él dio, en aquel discurso, en aquel monte anónimo, Él expandió la profundidad de la ley. Y miramos, ya estudiamos esto oportunamente en 2 ejemplos, mandamiento número 6 y 7. El sexto, no matarás. Y Jesús que dijo, oíste que fue dicho, pero yo te digo, te enojas contra tu hermano, ya lo violaste al mandamiento. O aún el séptimo, no cometerás adulterio, pero yo te digo, miras a una mujer, es igual, ya lo hiciste. Muy profunda la explicación que Jesús da, que lógicamente nos hace estremecer a todos que vivimos en este planeta tan proclives a la tentación, tentación que campea por todos lados, y algunos de nosotros pues que caemos en ella también. No obstante, el mismo que señala la gravedad de la ley, la profundidad y altura de la ley, nos da también la salida, porque Él pagó nuestros pecados muriendo en la cruz y nos da la chance. Nos dice, yo te presento la ley muy alta como es la voluntad de Dios, para que tú le temas a Dios y no juegues con el pecado, pero también te doy la salida, y es que no te desesperes, tú estás mal con tu pecado, pero aquí te doy la salida. Yo puedo perdonarte, mi vida la he puesto para ti, para que tú escapes también de la final condenación que Dios dará a todos los pecadores. Bien, amigos, Jesús exaltó todos los mandamientos, incluido el sábado, con mayor razón, porque le dedicó mucha atención con sus 7 curaciones, más el octavo problema, que es que los discípulos arrancaron espigas en sábado. Allí hubo una discusión y un planteo bíblico, teológico de Jesús, de favorecer la conducta de sus amigos, a contra la severidad de los rabinos, cuando Él dijo, si ustedes conocieran lo que el texto dice, misericordia quiero, no sacrificio, ustedes no andarían en esto de condenar a los inocentes. Pero están tan ciegos que buscan el sacrificio, los servicios religiosos, condenando a gente inocente, y ustedes faltos de misericordia. Bien, Jesús le dedicó mucho tiempo, mucha atención a reivindicar el sábado según el propósito de Dios, tirando abajo todo el sistema rabínico. Amigos, queremos en este momento compartir una ilustración para que, como cierre quizás parcial, porque seguimos con la historia del sábado, pero esta vez en los discípulos, en los propagadores de la enseñanza del Cristo, discípulos que se enfrentan con diversas situaciones, pero particularmente la que nos convoca es el tema del sábado. Pero dije cerrar parcialmente la enseñanza de Jesús al decir lo siguiente: quienes creen que Jesús anuló el sábado con sus milagros, cuando dijo aquella famosa frase de Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, y que muestra claramente que Jesús defiende su misión sabática, poniendo al Padre como ejemplo. Y ya estudiamos oportunamente que la palabra trabajar o obrar, sinónimos, en el Evangelio de Juan. Ahí tenemos el texto, Juan 5:17. Jesús respondió, también dijimos que ese verbo responder es muy solemne en el griego original. Respondió solemnemente, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo también. Y el 19, que va en la misma línea, también aparece el mismo verbo solemne. Respondió solemnemente entonces Jesús y dice a los acusadores, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Mi Padre trabaja, yo ando detrás haciendo lo que Él hace,
El trabajo de Él lo voy a hacer yo. Y lógicamente uno supone con ello trabajar, entonces Dios trabaja, violando el sábado. Es imposible. ¿A qué trabajo se refiere? Ya dijimos, en el Evangelio de Juan nunca aparece el concepto, en todos los usos de la palabra, trabajar o trabajo, u obrar u obra, según la palabra original en griego, nunca aparece el concepto de un trabajo secular, como aparece en Mateo, cuando el padre mandó a sus hijos a trabajar en la viña. En Juan no. Pero entonces, ¿qué es esto de que Dios hace su obra y se le encarga al Hijo que haga la obra? Bien, lo aclara Juan 9:4. Ahí miramos, también el 3. Vamos a ver Juan 9:3 y 4 en adelante. Respondió Jesús a la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, el trabajo de Dios, se manifiesten en él. ¿Qué trabajo? A ver, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Otra vez, obras, trabajo, es la misma palabra en griego. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar u obrar. ¿Qué obra es? Sigue aclarándolo más en el siguiente versículo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, y esta es la obra. Versículo 6. Escupir en tierra, sanar al enfermo. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuándo ocurrió esta curación? En sábado. Notemos que esta es la obra de Dios que le encarga a Jesús que la lleve adelante. Entre tanto que es de día, hay que hacerlo. Llega la noche en que se acabó la oportunidad. Obra de Dios. Entonces ahí se entiende lo que Jesús dijo en Juan 5:17. Me es necesario hacer las obras del que me envió, de mi Padre. Hasta aquí mi Padre trabaja, yo también trabajo. Es hacer estas obras, obras salvíficas. En el caso del ciego, al escupir el barro, él no necesitaba hacerlo. Escupe en tierra, hace barro con la mano, la saliva, y entonces junta esto y se lo pone en los ojos, para causar el escándalo. Vino también a obrar contra las leyes, las prescripciones rabínicas que habían oscurecido el propósito del sábado. Entonces Jesús, con su obra, con su misión, Él quiere salvar a este ciego físicamente y salvar a estos otros moralmente de su ceguera, pero con ellos prácticamente no puede, como leemos acá en los últimos versículos del capítulo 9, versículo 39, 40, vamos a mirar allí, 41, del Evangelio de Juan. Para juicio he venido yo a este mundo, dice Jesús, para los que no ven, como el caso del ciego, lleguen a ver, y los que ven o dicen ver como los maestros fariseos, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír estas palabras, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos, lo que estás sugiriendo? Y la respuesta contundente del maestro. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, hasta se les puede perdonar. Mas ahora porque decís, vemos, somos maestros de luz, vuestro pecado permanece, en tanto rechacen al Cristo. Es lo que tenemos allí. Entonces, esta es la obra de Dios que Dios le encomendó a Jesús. Y en sábado con más razón, mi Padre trabaja, yo trabajo, me encarga las obras, las hago. ¿Cuál obra? Escupir en el suelo, lo voy a hacer. Para curar al ciego, pero especialmente para que a esta gente se le caiga todo el sistema de sus tradición de los ancianos, hoy codificado en la Mishnah, de sus mandamientos, leyes que oscurecen y hasta se oponen a la ley de Dios. Mis amigos, permítanme traer esta ilustración para ver entonces qué fue lo que hizo Jesús y cómo hoy lamentablemente muchos malinterpretan la obra de Jesús en sábado, creyendo con ello que Jesús lo anuló, lo quitó de en medio. Una madre deja a su bebé que esté allí jugando mientras hace sus cosas y hay agua cerca, hay un poco de tierra y la criatura pues con el agua y la tierra se hizo todo barro allí. La madre cuando regresa ve al niño, hijito, ¿qué hiciste acá? Entonces la mamá con mucha atención, mucho cuidado prepara agua en la palangana y allí pone al bebé y entonces lo lava, lo higieniza, lo saca bonito ahora, lo seca y lo pone allí a resguardo.
¿Y qué hace con el agua sucia? Pues la mamá toma allí y bota todo, no sirve más. Así hizo Jesús. Tomó ese bebé del sábado, embarrado por las tradiciones de los rabinos. El maestro lo que hizo fue limpiarlo al enseñar qué es lo que se debe hacer contra la opinión de los rabinos, lo que no se debía hacer. Entonces lo limpia, nos deja un modelo de qué hacer en sábado. Pero ¿qué hace entonces con las prescripciones rabínicas? Todo el barro que Jesús le sacó ahí en la palangana, lo tira afuera. Y así nos quedó el sábado. Pero ¿qué entiende hoy el mundo cristiano? Que Jesús allí limpió, está el bebé del sábado, están las leyes rabínicas, el barro que ensucian al bebé. ¿Y qué hacen hoy los cristianos? Mayormente, en su gran mayoría, toman la palangana con el bebé y el agua y lo botan todo afuera. ¿No les parece ridículo? ¿Cómo podemos tirar el sábado junto con las prescripciones rabínicas? Jesús tiró afuera las prescripciones. El sábado quedó como Dios quería que fuera. Amigos, este es el mensaje que estamos compartiendo, enfatizando que el sábado está vigente, la ley de Dios permanece, los 10 mandamientos. ¿Que nos duele? Claro que sí. ¿Que es pesado para ti y para mí? Por supuesto. Si examinamos cualquiera de los 10 mandamientos, está duro, especialmente la segunda parte de la ley, desde el mandamiento 5, honra a tu padre y a tu madre, hasta el final. Son duros, pega nuestra naturaleza, somos de carne, nos podemos entender, tú y yo. Pero de allí a rebajarlo para ver cómo nos acomodamos es otra cosa. Jesús levantó los mandamientos para que entonces todos miremos que Dios tiene un carácter muy alto y entonces Él nos levanta de donde Él está, nos tira la mano para que se cumpla un texto, que invito a que leamos ahora, que aparece en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Es la única forma de que podamos cumplir el mandamiento que Dios nos pide. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Dice allí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, notemos ahora, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Al participar de la naturaleza divina, ¿qué hace el Señor? Nos levanta, nos da una nueva naturaleza. Esto es espiritual, es una promesa, Dios la cumple y allí hay algo, es el efecto del Espíritu Santo trabajando en la conciencia, en la mente, donde como consecuencia de ello, lo que antes nos parecía placentero, hoy ya nos molesta. Esta es una evidencia de un cambio en el corazón, de que estamos participando de esa naturaleza divina, de que el Espíritu Santo opera adentro. ¿Cuál es? Es característico de que aquellos que aborrecían las cosas religiosas, hoy las aman. Y aquellos que amaban los pecados, hoy los aborrecen. Eso es un vuelco, un cambio, que a veces no entendemos. ¿Qué le pasa a este amigo? ¿Le lavaron la cabeza? No, hay un cambio. Está participando de la naturaleza divina. Bien, Jesús hizo esta obra con respecto a todos los mandamientos y sus continuadores, sus discípulos, hicieron lo propio también. Y habíamos visto ya entre algunos versículos, de Hechos de los Apóstoles, los principales, cuando los discípulos llegan a las sinagogas, su misión era presentar al Cristo. Esa era la tarea que hacían ellos en sábado. Jesús lo había hecho ya en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4. Cuando entra a darle el libro, toma Isaías 61, la famosa profecía del Cristo, el ungido que venía a dar beneficios a la humanidad. Lee el texto y entonces todo el mundo se sienta. Antiguamente es el método para enseñar, sentarse en la cátedra, las cátedras asiento, y es enseñar sentado. Y allí entonces comenta, hoy se cumplió este texto que ustedes escucharon, hoy se cumplió. Y el asombro de la gente, ¿cómo se cumplió? Bien, ese fue el método de Jesús de predicar y enseñar y decir que el Cristo ya había llegado a la tierra. Y la gente estaba expectante. ¿Cómo es eso? Si teníamos otra versión del Cristo. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miremos también en San Juan capítulo 12, 31 en adelante. La confusión que tiene la gente por esta presentación del Cristo, que Él dice ser el Cristo,
pero no encaja dentro de los patrones que ellos traían en su mente. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, ahí viene entonces la confusión de los oyentes. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, según reza en Isaías 9:7, 6 y 7. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que tenga que morir? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué versión es esta? Esto es nuevo para nosotros. Lógicamente Jesús traía la verdad. Estaban confundidos y los maestros habían confundido a la gente. Habían entorpecido la comprensión del Cristo. Y Jesús lo único que queda ahora por decirles es, mientras yo esté la luz, crean a la luz. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, que era Él mismo, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de esa gente. Bien, vamos ahora a mirar a los seguidores de Jesús y el sábado. Y aquí viene un asunto que ya hemos comentado, las críticas o afirmaciones. Una, de que el sábado ya está abolido, según textos que supuestamente favorecen la observancia del domingo. Tal es el caso de Hechos capítulo 20, que ya se estudió en una emisión anterior. Pero vamos a avanzar con otros textos. Otro texto que se utiliza mucho para señalar que ya el sábado está abolido, o al menos se inicia un nuevo día de adoración, aparece en 1 Corintios capítulo 16, y que lo vamos a leer en diferentes versiones. Allí el apóstol Pablo nuevamente cita la expresión el primer día de la semana. Al citarlo, daría la impresión, según algunos creen, de que en ese primer día de la semana se convoca a la gente, se reúne y tienen adoración. Sería quizás la primerísima mención de adoración en domingo. Esto data del año 51, es la fecha de la construcción de esa carta. Leemos pues 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, en la versión de la Reina Valera, ya miraremos otras versiones también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿De qué trata la porción? Para ello vamos a buscar en Romanos, vamos a ver un plan interesante, a la vez ingenioso del apóstol Pablo, de recoger ofrendas para llevarlos de los gentiles, llevarlos a los pobrecillos en Jerusalén. Y así unir esa diferencia racial de parte de los judíos especialmente, mostrarles a ellos, cristianos, que los colegas gentiles les envían donaciones llenas de amor. Miremos esto en el capítulo 15 de Romanos, desde el versículo 24. Pablo ya trae planes de seguir con su obra misionera, pero tenía que pasar por este donativo. Miremos pues. Cuando vaya a España, iré a vosotros, le dice Pablo a los romanos, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos de Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya, Macedonia queda al norte y Acaya queda al sur, provincia que hoy llamamos Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, porque la palabra de Dios proviene de los judíos, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es algo que Pablo creyó que era justo, ya que recibían bienes espirituales los gentiles y tenían dinero, pues compartan de los materiales para los judíos, mucha gente pobre que había en Jerusalén. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, romanos, rumbo a España. Notamos, este es el plan que Pablo se traía al hacer la visita y hacía una colecta. Pasaba por el norte de Grecia, Macedonia, bajaba a Acaya y allí entonces recogiendo el dinero. Y cuando pasa por Corinto, que es lo que estamos leyendo, Corinto también está en Acaya,
cerca de Atenas. Allí entonces recoge la ofrenda, va con sus compañeros rumbo a Jerusalén. Y allí es cuando se encuentra con el apóstol Jacobo, hermanastro mayor de Jesús, jefe de la iglesia, Hechos capítulo 21, año 58 de la era cristiana. Bien, el punto ahora es, cuando Jesús pasa por Corinto, ordena allí en que en Corinto se reunieran el primer día de la semana. ¿Están celebrando culto? ¿Se está celebrando la resurrección de Jesús? ¿Un día de adoración en la iglesia? Y se recogen diezmos, ofrendas o alguna ofrenda. Ese es el sentido del texto. Vamos a leerlo otra vez en otra versión para que miremos, prestemos atención. El Señor nos va a dejar claro a través de su siervo y el Espíritu Santo qué es lo que quiere Dios para ese momento en que se recogen las ofrendas. Miremos pues entonces 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Aún más, hay otras versiones más claras todavía, pero todavía tenemos esta. Vamos a conseguir más versiones. Y que tratan de lo siguiente. Ponemos otra vez nuestra Reina Valera común para señalar algo y que miraremos en el griego original también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en su casa. De eso trata el griego de esta porción. Esa expresión, poner aparte algo, se utiliza en otras partes para decir que el creyente llega el primer día de la semana, en su casa separe algo. ¿De qué trata esto? Pues el culto lo habían tenido el sábado, era normal. Al día siguiente, domingo, día de labores seculares, lo primero que uno tenía que hacer es, al iniciar las labores, separe el dinero. Y entonces llega el primer día de la semana, en su casa separen el dinero, de modo que cuando viene la gente a recoger la colecta, allí ya todo se haya preparado, se llevan la colecta y van rumbo a Jerusalén a los pobres. ¿Dónde se junta la colecta? ¿En la iglesia? No, es en la casa. No hay reunión el domingo en la iglesia, es colecta personal, privada, después del culto del día anterior. Allí la primera labor a hacer en domingo es juntar la ofrenda. Otro detalle interesante es la expresión que ahora miraremos de Apocalipsis, en donde primer día de la semana es el nombre vulgar que se utiliza, en griego también, para señalar el día primero de la semana. Pero la palabra técnica ya la vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 1. Pero antes, miremos acá entonces en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, con el griego también. Allí tenemos que nos dice katamian sabaton, hekatos himon para geautú. Bien, allí la expresión cada uno de ustedes al lado de sí mismo esté poniendo aparte, atesorando, ese par geautú o al lado de sí mismo en español, esa expresión, esa, no aparece la palabra casa, pero es la que se utiliza para, en textos como uno de Filón, aparece un texto que significa en la casa, que lo separe en la casa. Entonces, no se aplica a iglesia. Sabatón está puesto en rojo, lo corremos un poquito más, donde dice al lado de sí mismo, par geautú, allí, esa y la que le viene. Esas dos. Esas son las palabras claves en el griego que se utiliza en otros textos. Dije Filón, otro de Josefo también, para indicar casa, casa. Entonces, este es el punto que queremos señalar. Y hay Biblias que lo ponen, ya directamente lo traducen. Y entonces, el detalle es que cuando uno lee la versión y dice, si acá cada uno aparte en su casa lo que haya que juntar, pero no era en la iglesia o es en la casa, porque la traducción correcta es en la casa, porque es una expresión clave para indicar que se hace en la residencia. Amigos, no es complicado ver en la palabra de Dios que se explica a sí mismo, solamente que si tenemos voluntad de escuchar y aprender. Dije desde el año 51 la expresión común de primer día de la semana. Vamos a ver ahora en 1 Corintios, también Corintios, es el mismo capítulo, 16 miramos recién, ahora vamos a mirar el capítulo 11.
Y miraremos el tercer texto que la gente que defiende la observancia dominical utilizan, diciendo que aquí está la prueba de que se debe guardar el domingo. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 20, miraremos el griego también. Leamos, veamos lo que dice allí. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, esa expresión, kyriake, quizá podemos leer el contexto, para ver de qué se trata. Pablo está poniendo orden a una iglesia desordenada, que aún para celebrar la cena del Señor, cada cual comía y hacía lo que quería, mucho desorden. Porque es preciso, leemos un poquito más atrás. Ahí está. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Una iglesia problemática, en verdad, la de Corinto. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que van a ser aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena, y entonces ya pronunciamos la palabra, kyriake, famosa palabra que aparecerá en Apocalipsis 1:10 y que se refiere al domingo. Entonces aquí no es comer la cena del Señor o cena kyriake. Sigue diciendo más todavía. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, el otro se embriaga, es decir, un verdadero desorden. Muy bien. Vamos ahora, acuérdense, amigos, que hemos leído dos textos. 1 de Corintios 16:2, cada primer día de la semana. La carta fue escrita en el año 51. En el capítulo 11:20, también año 51, aparece la palabra kyriake. Pero aquí se usa primer día de la semana. Y aquí se usa la palabra kyriake, pero jamás significa domingo. Pero en Apocalipsis 1:10, y Apocalipsis data año 95, así que sumemos del 51 al 95, 44 años más tarde, aparece la palabra kyriake que causa confusión, porque hoy significa domingo en Grecia, y ya vamos a indicar desde cuándo también kyriake, según los hallazgos, comenzó a significar domingo. Pero leamos el texto, vamos pues a leer Apocalipsis 1:10 en la versión Reina Valera. Hay otras versiones que directamente ponen día domingo. Creemos que es injusto porque el texto solamente dice del Señor o kyriake en griego. Yo estaba en el Espíritu en el día del kyriake y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La gran pregunta es, ¿qué día es ese? Día kyriake. ¿Es día sábado? ¿Día domingo? ¿Día del juicio? ¿Día del emperador? En ese tiempo Domiciano estaba desatando una feroz persecución. Domiciano, hermano de Tito, hermano mayor de Tito, era uno de los Flavios, acordémonos, Vespasiano, Tito, Domiciano, y él desató una feroz persecución porque buscaba ser adorado. Entonces, ¿será que Juan en ese tiempo de la persecución estaba honrando al emperador diciendo en el día del Señor el emperador? No. Pero entonces, ahí tenemos la palabra kyriake, está señalado. Esto está de Apocalipsis 1:10, ahí lo miramos. Y entonces significa perteneciente al Señor. Ese es el significado literal de la palabra. A su vez, vamos a mirar en 1 de Corintios 11:20. Esta es la forma femenina, kyriake, y en 11:20 la forma masculina. La palabra cena es masculino y por lo tanto va a decir kyriakos. Es la misma palabra, solamente que es femenino o masculino. Pero allí no significa nunca domingo, porque domingo es primer día de la semana. Entonces, ¿qué pasó con esa palabra que hoy significa domingo en Grecia? Durante siglos significó domingo. La pregunta es, ¿desde cuándo empezó a significar domingo el kyriake? Que vemos en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día kyriake. ¿Qué día? ¿Sábado? ¿Domingo? Ese es el tema que queremos examinar en los minutos que tenemos. Miremos entonces allí, 1 de Corintios 11:20, ahí está señalada la palabra. Leemos en español abajo, juntando por lo tanto de ustedes sobre el mismo lugar, no siendo perteneciente al Señor, kyriakon, aparece allí, la cena. Entonces, deipnon, que aparece allí al lado, esa es la palabra, y kyriakon es el adjetivo. Bien, una pequeña clase, espero que no nos mareemos, no es la intención, sino probar lo que se está diciendo. Y es que
resumiendo todo lo que estamos escuchando. Apocalipsis 1:10, que leemos otra vez, es el único texto donde causa mucha confusión de a qué día se refiere. Hoy, Kyriake, de Apocalipsis 1:10, significa domingo. A lo largo de los siglos significó domingo. La pregunta es, ¿a partir de cuándo significó domingo? Bien, leemos ahí otra vez. Yo estaba en el Espíritu en el día Kyriake. Hace un momento se puso allí de Apocalipsis 1:10 la palabra, así que es Kyriake. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La pregunta que hacemos, amigos, es, si en el año 95 aparece la palabra Kyriake, 44 años antes, año 51, aparece la palabra Kyriakos, masculino, femenino, es la misma palabra. Pero acá no significa domingo, o significa domingo. A ver, vamos a leer el texto de 1 de Corintios, en este caso va a ser 11:20, a ver si puede significar, si forzando el texto puede significar domingo. Ahí está. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del domingo, no, está forzado, o la cena dominical, porque Kyriake significa en latín dominical, que es del Dominus, del Señor. Y por lo tanto esta cena se daría o se verificaría solamente los domingos. Ya es demasiado forzado decir estas cosas. Aquellos que quieren defender la imposición del domingo recurrirán a artilugios. No se puede forzar un texto para decir que diga lo que el contexto no está diciendo. Bien, resumamos entonces. En el año 95, Apocalipsis, aparece la palabra Kyriake y causa confusión. Ahora vamos a estudiar qué significa el día Kyriake. Pero 44 años antes, en 1 de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16 ya dice que el primer día de la semana no es Kyriake, es primer día de la semana, Mia Sabaton en griego. Y en cambio, en 11:20 sí aparece la palabra Kyriake o Kyriakos, pero no significa domingo. No significó domingo. Y acá no significa domingo. ¿Pero cuándo empezó a significar domingo? Bien, amigos, fue por el año 150, se calcula esa fecha, en que se descubrió por la década de 1880 un famoso manuscrito que se llama el Evangelio de Pedro. Es un evangelio apócrifo. Pedro no lo escribió. Recordemos que este tema de los apócrifos es muy común en los primeros siglos del cristianismo, en que llenaban lagunas. Hay apócrifos, por ejemplo, dedicados a la infancia de Jesús. Quiero contarles un ejemplo. Hay un autor, Aurelio de Santo Sotero, buen autor, pone el texto en el griego y en el español, y uno puede seguirlo. Y entonces trae un sinnúmero de manuscritos o de textos que uno puede leer fácilmente, donde se narra la infancia de Jesús. Recordemos que es poca la revelación que traen los evangelios de la infancia. En cambio, estos evangelios sí cuentan. Entre ellos, por ejemplo, quiero contarles uno, de cuando Jesús tenía sus amiguitos, habrá tenido sus 8 o 10 años, y jugaba en el techo con todos los amiguitos. Jugando, hubo un accidente. Uno de los niños cayó y se mató. Vinieron todos los papás allí para ver lo que había pasado, y estaba Jesús arriba, niño, 8 o 10 años, con todos los amiguitos consternados, y entonces los papás acusando, ese es el brujo, ese es el que lo empujó, lo mató, y lo acusaban a Jesús. Jesús pues salta a una altura muy alta, cae cerca del niño, y entonces le dice al niño, despiértate, ¿yo te empujé? No, tú no me empujaste. Esos son los relatos apócrifos. Esto aparece en uno que se llama el Evangelio de Pseudo Mateo. Bien, estos apócrifos abundaban y uno de ellos se llama el Evangelio de Pedro. Allí se cuenta del Kyriake, que fue en Kyriake cuando el Señor se fue resucitado. Entonces, este Evangelio data del año 150 de la era cristiana. Ahí, positivamente, Kyriake se refiere a domingo. No hay otra forma de verlo. ¿Por qué? Porque se habla que en ese día hubo la resurrección y le llama día Kyriake. Pero entonces, si en el año 150 aproximadamente, contra el año 95 del Apocalipsis, la pregunta es, ¿podemos afirmar que en el año 95 significa también domingo, cuando unos 55 años más tarde ya significa domingo, y a partir de ahí durante siglos? Todos escritos hablan del Kyriake, siempre significará domingo, hasta el día de hoy en Grecia.
cuando se enumeran los días de la semana, es parecida a la numeración portuguesa, brasileña, segunda-feira, tercera-feira, cuarta-feira, así también en griego se habla de segundo, tercero, cuarto, quinto, pero cuando llega al séptimo día y al primer día, allí usa la palabra sábaton para sábado, kyriake para domingo. Bien, esto nos muestra entonces que sí se puede identificar cuándo empezó kyriake a significar domingo. Esto es con el escrito del Evangelio de Pedro, recordemos, año 150. A partir de allí en adelante, pero de allí para abajo hasta el 95 del Apocalipsis, ¿qué pasó? Es otra historia sumamente interesante que nos muestra un vuelco grande y ahí sí comienza una práctica nueva que la inicia Roma con Sixto I, papa de aquel tiempo, o el obispo de Roma, más conocido propiamente, con la iniciación de un nuevo día anual para recordar la pasión de Cristo y siempre que fuera en domingo. Práctica anual que luego llega a ser semanal, la práctica entonces de la celebración dominical de la resurrección de Jesús. Reitero, esto se hizo desde el año 115 con Sixto I, el obispo de Roma, y Alejandría también, norte de África. Esto es historia, seguramente nos aburrimos todos, comprensible, no hay problema, pero lo que importa es que Apocalipsis 1:10, que ese es el texto que nos interesa, allí no se habla de domingo. Leemos otra vez, a ver si podemos encontrar más versiones. En algunas ya muy desafortunadas ponen directamente domingo, justamente porque creen que si del año 150 con este apócrifo, el Evangelio de Pedro, ya aparece kyriake y domingo, igual a domingo, que eso es correcto, ponerlo para atrás en el tiempo. Saben, es muy aventurado dar por sentado que un hecho posterior dado justifica un hecho anterior y que entonces aquí también, no podemos, más bien al revés. Si aquí se hacía tal cosa, pasa el tiempo y seguramente puede continuar. Si hay evidencias, pues continúa, pero no al revés, de que he descubierto tal fenómeno acá. Déjenme que les cuente, amigos, una experiencia que teníamos en Argentina, mi país. Allí, austral significa zona del sur, y entonces tenemos una línea aérea, austral se llama. También todo aquello que tenga que ver con el sur se va a llamar austral. Pero hubo un momento, un tiempo, en que la moneda argentina se llamó australes, en recuerdo del lugar donde vive Argentina, allí en el sur. Y ese hecho puntual ocurrió durante el tiempo del gobierno, los gobiernos democráticos, después de la dictadura de los militares. Si alguien, vamos a decir 1920, oye la palabra austral, ¿puede de esa fecha decir que significa la moneda? Cuando aproximadamente unos 50, 60 años más tarde recién se va a usar la palabra austral para significar moneda. Pero hay aquí que se encontró un manuscrito que dice que para 1920 aparece la palabra austral. Allí solamente va a significar sur, nunca moneda. La moneda es posterior. Si entendemos esto, aplicamos el mismo principio. La palabra kyriake positivamente significa domingo en el año 150. De allí para atrás, en el tiempo, pretender que significa domingo es como decir que austral significa moneda acá y buscar para atrás significa moneda. Es un trabajo inútil. No se puede probar. Vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Posiblemente usemos otras traducciones también para probar la importancia de este tema. Yo estaba en el Espíritu en el día kyriake y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, aún sigue el texto más todavía a continuación. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos, amigos, a
todavía a ahondar un poco más. Vamos a repetir argumentos para que se fijen, porque queda uno más. Dijimos que en 1 Corintios 16 se utiliza la palabra cada primer día de la semana. En griego, mia sabaton, primer día de la semana, el nombre vulgar del día. Pero también se usa, para el mismo año de la carta, 51, la palabra kyriakos, kyriake, que significa del Señor, bien traducido en 1 Corintios 11:20. Año 51. 44 años más tarde, año 95, ya aparece la palabra kyriake, que significa del Señor, pero suponer que significa domingo, porque en el año 150, allí sí significa domingo, y a partir de ahí todos los manuscritos, hasta actualmente, hoy en Grecia, kyriake significa domingo. Decir que Apocalipsis 1:10 es el día domingo, tenemos problemas. Miremos por qué. Siguiente argumento es, el autor de Apocalipsis, ¿quién es? Juan. Juan, el discípulo amado. ¿En qué tiempo escribió? En la década del 90. 95 es la fecha en que se calcula. En la misma década, Juan escribió su evangelio, el evangelio de Juan. Y allí menciona el primer día de la semana. La pregunta que hago es, ¿qué palabra utilizará Juan para hablar en la década del 90 del primer día de la semana? ¿Utilizará la palabra vulgar común, mia sabaton? ¿O utilizará la palabra kyriake? De modo que ya indique que ya hay un cambio en el día de adoración. Y ese día va a ser el domingo. Vamos pues a abrir Juan capítulo 20. Abramos pues, versículo 1 y el 19. En el mismo tiempo, en la misma década en que se escribe el Apocalipsis, Juan es autor también del Evangelio. El primer día de la semana, no es kyriake, es mia sabaton. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Miramos el 19 también. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el mia sabaton, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dice, paz a vosotros. Vemos con ello, amigos, que no hay prueba que algunos quieran sostener que Apocalipsis 1:10 signifique día domingo. Vamos a concluir citando el texto y dar entonces las interpretaciones, los comentarios finales. Leemos otra vez entonces Apocalipsis 1:10. Estos han sido los tres principales textos. Esto es Hechos 20, 1 Corintios 16:2 y Apocalipsis 1:10, que utilizan para afirmar que el domingo es el nuevo día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día es? Vamos a ir por descarte. El día domingo no puede ser. Ya vimos por qué. Porque Juan, al escribir su evangelio, al primer día le llama mia sabaton, nunca le llama kyriake. Acá aparece kyriake. ¿Qué es entonces? Es el día del Señor. Otros suponen que sería el día del emperador Domiciano. Es imposible que Juan escribiera semejante cosa allí en su Apocalipsis. Otros también suponen que es el día del juicio. Yo estaba en el día del juicio y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es una interpretación que se puede utilizar también. Pero finalmente, el día del Señor es el sábado, un día de 24 horas. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que es kyriake, es el día sábado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En fin, hay 4 o 5 interpretaciones para mirar el día del Señor. Y decirles con ellos que lo que Dios quiere mostrar es que el hombre sepa que hay una voluntad de Dios. Hay un día que Él designó y que quiere que los hombres presten atención. Jesús hizo reformas con respecto al sábado. Los discípulos siguieron adelante cumpliendo estos mandamientos. Pero finalmente, cuando miramos allí el desarrollo del Apocalipsis, hay un día que Dios le llama el día del Señor. ¿Aceptaremos como tal que el sábado sea el día del Señor hasta el día de hoy? No hay prueba conclusiva de que el domingo sea el nuevo día, y esto seguiremos estudiando en las siguientes emisiones, este punto también. Queremos agradecerles, amigos, que nos han acompañado, que estén allí sintonizándonos. Aprendemos juntos, y aunque a veces la historia además puede ser un poquito pesada, pero al entender lo esencial es ver que Dios todavía mantiene su día. Jesús lo demostró, los discípulos también, y hasta el día de hoy la palabra enseña que hay un solo día que Dios quiere que lo designó desde la creación
para que sea un día de santificación. Hasta que nos encontremos la próxima vez, deseamos que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.